Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de la Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y como siempre le doy la más cordial bienvenida y recordar que nuestras tres analistas, Marta Tagle, Angélica de la Peña e Imelda Marrufo, que siempre están en esta mesa, pues van a hablar hoy precisamente de la comparecencia del Estado mexicano ante el Comité de la CEDAW, por sus siglas en inglés, pero que es la Convención contra toda forma de discriminación hacia las mujeres. Un tema nodal, porque déjeme decirle que estas recomendaciones son vinculantes. ¿Qué quiere decir? Que son obligatorias para el Estado mexicano. Así que les invito a escucharla. Bueno, les comentábamos la semana pasada que el Estado mexicano iba a rendir cuentas 17 y 18, si mi cabeza no me falla, pero Imelda me lo precisará, rendiría cuentas sobre el periodo de 6 años que coincide con el periodo de Andrés Manuel, 4, gracias Angélica, de 4 años de Andrés Manuel López Obrador, coincide con ese periodo, es lo que estuvo reportando el Estado mexicano. Se pudo seguir públicamente esta audiencia que tiene que ver con la Convención contra toda forma de discriminación hacia la mujer CEDAW, por sus siglas en inglés, y que ahí estuvo pues la delegación mexicana encabezada por la ahora secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández. Así que, Imelda, querida, ¿qué tenemos que decir de lo que ahí pasó? ¿Cuál es tu balance general de la posición del Estado mexicano en relación a los cuestionamientos que tenía que llevar con respuestas, en un vistazo global, y luego entraremos a desmenuzar todo lo que pasó por ahí? Bienvenida, Imelda. ¿Qué tal? Pues muy buenos días, querida Lucía, equipa, todas. Marta, qué gustazo, Angélica de la Peña y por supuesto quienes nos sintonizan este día a través de las diferentes plataformas. Esperamos que compartan y con el gusto de saludarles de nueva cuenta. Lucía, comentarte que efectivamente los días 17 y 18 tuvimos la comparecencia del Estado mexicano, es la sustentación del informe ante uno de los organismos más importantes en el sistema de Naciones Unidas, el Comité CEDAW, ¿verdad? Que es es el organismo conformado por 23 personas expertas para poder dar un seguimiento a cómo el Estado mexicano, entiéndase por Ejecutivo, Legislativo y Judicial en su conjunto, incluye, por supuesto, la visión desde la sociedad civil, ha cumplido con esta convención que nosotras hemos llamado la Carta Magna en el, digamos, mundo o espacio de derechos de las mujeres, la Carta Magna de los Derechos de las Mujeres, por ser esta convención, Lucía, la que más países han ratificado en el mundo, ¿no? Entonces, mi balance general, y yo empezaría diciendo, Lucía, y quizá tú te acordarás un poquito de esto, yo me sentí de repente, escuché por supuesto, esta sustentación del Estado mexicano de manera virtual, ¿no? Sin embargo, Lucía, me pareció como de repente remontarme al 2012. Yo te diría que en este primer balance me sentí como en el 2012. ¿Y qué pasó en ese 2012 que me trae a este 2025? Pues decirles que sentí y presencié que ante las preguntas que ya abordaremos durante este programa, que plantearon las expertas, por supuesto, para quienes nos escuchan, que además invitamos a que puedan acudir directamente, me parece interesante que se conozca. Las expertas, digamos, quien hace quien lleva la mano dentro del Comité CEDAW es la presidenta del Comité CEDAW. Pero por supuesto comentarles que en este tipo de espacios o de sistemas hay una relatora específica, Lucía, que es la relatora para México, es decir, la persona que se encarga de revisar la información e inclusive, digamos, tener la primera propuesta de este informe. Lo digo para tener un poquito de contexto. Y decía que me sentí como en el 2012, y ahí voy, porque encuentro que hay muchas preguntas que las expertas hacían, Lucía,
y que me parece que desde el Estado mexicano se contestaba de manera muy general. Y durante el transcurso de la sesión había como temas recurrentes dentro de estas respuestas, ¿no? Es decir, siempre pensando pues que planteando que tenemos una primera presidenta mujer, ¿no? Y que el hecho de que tengamos una primera presidenta mujer, digamos, pues es una garantía total de que muchas de las cosas que se han cuestionado por parte de las organizaciones y de la realidad que vivimos se van a resolver, ¿no? Entonces me parece que esta narrativa, ahorita ya verán cómo lo presenciaron mis compañeras, cómo lo escucharon, pero esta narrativa estuvo presente durante toda la reunión. Y también ya las preguntas muy puntuales, Lucía, y eso pasó en el 2012, pues las sentí en unas respuestas muy vagas, muy vagas, y además diría que en varios momentos las expertas plantearon pues que había respuestas no contestadas, que había tanta vaguedad que había un exceso en el tiempo para contestarlas, ¿no? Se les pedía que se contestaban en virtud de algunos artículos específicos. Yo, esa es la parte con la que arranco, y bueno, yo pues también escuchar a Marta, a Angélica, ellas desde sus espacios, como lo vivieron, comentar de Lucía, que hubo una presencia, para mí me parece valiosísima por parte de las organizaciones de la sociedad civil, días previos y en ese momento, pero fue muy claro la situación que hoy estamos viviendo, a diferencia de aquellos momentos en los que íbamos un grupo mucho más nutrido de manera presencial. Hoy se hace complicado que la sociedad civil esté presente, aún Lucía, que presentamos más de 40 56 para ser precisos, 7 solo, pues, nada más como comentario, 7 solo sobre defensoras y periodistas, nada más para que nos demos la dimensión en cuanto a la gravedad que se está leyendo por parte de la sociedad civil en cuanto a derechos humanos de las mujeres y lo que hubo. Creo, Marta, que la delegación, la composición de la delegación mexicana, la oficial, también te habla de cómo se lee la presencia del Estado mexicano en este espacio. Yo no vi otra legisladora más que a la senadora Malú Micher, no sé si iban otras senadoras, bueno, al menos en lo que la audiencia respecta, solamente ella y ella contestó. En fin, muchas aristas de dónde mirar lo que ocurrió efectivamente la semana pasada en términos de la comparecencia del Estado mexicano ante la CEDAW. ¿Tú cómo la viste, Marta Tagle? Tú has tenido los dos papeles, digamos, desde sociedad civil, nos conocemos desde cuando éramos muy jóvenes. Y después, bueno, siendo legisladora, integrante en un partido, es decir, conoces muy bien cómo ha sido, y hay que decirlo, desde el feminismo has estado ahí siempre empujando en cualquier espacio donde estás. Así que no te tengo que contar mucho, nos conoces de este lado, del otro y del otro, así que ¿cómo lo viste? No, y además sumaría una nueva cachucha, en realidad, porque ahora que estoy dando clases en Ciencias Políticas de la UNAM, doy justamente Gobierno y Derechos Humanos. ¡Qué lujo! Y una de las partes tiene que ver justamente con revisar los mecanismos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y por supuesto pasamos por CEDAW. He tenido la fortuna de que, por ejemplo, Leticia Bonifaz, que formó parte del comité de expertas durante un periodo del comité de expertas de CEDAW, estuviera incluso con mis alumnas y alumnos. Y entonces es bastante interesante justo conocer cómo se desarrollan estos trabajos del comité de expertas de la CEDAW. Y yo quisiera, antes de hablar un poco de la integración de la delegación, primero como señalar dos cosas que me parecen fundamentales, que es muy relevante el papel de lo que pudimos ver. El papel de las expertas fue genial, o sea, me parece que tenían perfectamente clara la radiografía, es decir, no se les mareaba fácilmente, tenían muy bien estudiado el caso mexicano, información, datos, sus cuestionamientos en algunos casos fueron súper duros, pero fundamentados, directos, además quienes han visto las sesiones pues son intervenciones muy rápidas, aún así el primer día estuvo más ligera la contabilidad del tiempo, pero yo reconocer el papel de las expertas, me parece
que iban muy bien fundamentados, con cuestionamientos muy claros, con información, con datos, y eso es interesante porque digamos que hay una lógica en el mundo como de irse por la idea de que como tenemos paridad y tenemos la primera presidenta y demás, como diluir el asunto de igualdad y que todo va bien, ¿no? Entonces creo que ellas hicieron muy bien su trabajo, o sea, no dejaban como de reconocer esto, pero señalaban. Y la otra tema que me parece fundamental, que además me parece que derivado de ello las expertas tuvieron muy buenas intervenciones, es el papel de la sociedad civil, que si bien no lo vimos en cámara, también había una representación importante ahí en la sede donde estaban sesionando, porque fueron muchas organizaciones, además de todas las que mandaron sus informes sombra. Y entonces me parece que otra cosa que es muy importante resaltar es que todos estos informes sombra pusieron frente al comité CEDAW, pues toda la información relevante de lo que implica justamente la situación en México con respecto a la igualdad. Si quieres, en una siguiente intervención hago como un comparativo entre los cuestionamientos y la respuesta del Estado mexicano. Y finalmente, el último comentario que diría con respecto a la integración, pues sí, o sea, la encabezaba la secretaria de las Mujeres como jefa de la delegación, Citlali Hernández. La representante del legislativo era Marta Lucía Michel Camarena, y también estaba Jennifer Feller, directora general de Derechos Humanos de Relaciones Exteriores. Pero, por ejemplo, el Poder Judicial iba representado por la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Es curioso porque no necesariamente van este tipo de personas y muchas otras como acompañantes a nivel de subsecretarías y direcciones quienes integraban esta delegación mexicana. Y bueno, estaba empezando a hablar un poco acerca de la composición de la delegación mexicana, algo que ya hablábamos cuando justamente en esta mesa mencionábamos que se iba a dar esta comparecencia del Estado mexicano ante la CEDAW. Pues que al final de cuentas el Estado mexicano comparece como eso, como Estado mexicano, a rendir cuentas de los últimos 4 años, es decir, de la anterior administración. Y entonces no importa que haya un cambio, incluso cuando hay cambio de partido en el gobierno, la persona que vaya como jefa de delegación va en representación de ese Estado mexicano también para hablar del gobierno anterior. Sin embargo, me parece que algo que hay que mencionar con respecto a la delegación, digo, ya después hablaremos como más en concreto de las respuestas que dieron, es que esta delegación se centró mucho en hablar a partir de la presidenta, ¿no? O sea, y la presidenta ha impulsado, y la presidenta ha hecho, y la presidenta ha dicho, ¿no? Como teniendo la idea de que justamente con el fenómeno que hablábamos de ser la primera mujer presidenta de México, eso podía como ayudar a decir, vamos a hacer cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso es interesante ponerlo porque si bien son del mismo partido, digamos que la mayor parte de las respuestas sobre la administración anterior se obviaron o se dijeron, obvio, no hay cuestionamientos, generalmente el Estado mexicano no cuestiona a ningún gobierno, aunque por ejemplo, sí la senadora Micher cuestionó a los gobiernos locales, ¿no? Que no son de su partido, ¿no? Sí, como incluso rompiendo esa lógica de que pues a ella también le toca hablar por esos que no son de su partido, ¿no? Entonces, eso es importante decir. Del Ejecutivo, como les decía, estuvo la Secretaría de las Mujeres, la de Relaciones Exteriores, la de Salud, estuvieron también representantes del IMSS y del ISSSTE. Como tú comentabas, del Legislativo solamente estuvo la senadora Micher, por lo menos con voz, ¿no? Por parte del Judicial y órganos autónomos, fundamentalmente estuvieron de parte del Poder Judicial, aunque sí hubo un representante de la Suprema Corte, una dirección de área, no hubo nadie más del Consejo de la Judicatura. También hubo órganos de derechos humanos y género de estos organismos autónomos, ¿no? Y esta integración tuvo como objetivo sustentar el cumplimiento del Estado mexicano con respecto a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como dar respuesta al Comité sobre Avances y Desafíos. Y lo que ahora justamente resta es que el comité pues pondrá en valoración las respuestas. Quedaron incluso, por ejemplo, otra cosa que me llamó mucho la atención es que los datos, ¿no? Que quedaban, o sea, porque mucho era como retórica, ¿no? Y entonces las expertas decían, ¿y los datos, no? Y entonces los datos quedaron de mandarlos.
y tienen, si no mal recuerdo, 3,000 palabras para responder, ¿no? Los datos. Entonces, todo lo que quedó pendiente por mandar, porque todos decían, lo vamos a mandar y lo vamos a mandar. Yo dije, no, no sé cómo le van a hacer para que en 3,000 palabras quede pendiente todo lo que faltó. Incluso la propia presidenta del comité les dijo, pues, pongan ligas, ¿no? De enlace a la información, porque ellos mismos estaban reconociendo, pues, que habían quedado de mandar mucha información, decía. Entonces nosotros les recomendamos que nos pongan los enlaces a todo lo que dicen que nos van a mandar, pues porque faltó mucho, ¿no? Entonces son como cosas curiosas que hay que comentar de esta comparecencia. Y que eso te habla, mi querida Angélica de la Peña, de, yo no sé si decir novatez de la delegación, de la falta de preparación, porque tú vas a rendir cuentas. Es como ir a practicar un examen, mi queridas, sin haber estudiado y decir, luego le mando las respuestas, maestra, para que me pase. O sea, no sé, Angélica. Bueno, me quitaste las palabras, así voy a empezar. Una delegación muy novata, porque está integrada toda el área de la Secretaría de las Mujeres, sin demérito de que haya mujeres con menos experiencia, pero una pensaría que la transición del Instituto Nacional de las Mujeres a ser una Secretaría de Estado, pues tienes que tener ahí a quienes tienen pues toda la formación comprobada en la materia de esa Secretaría. Pero no es así, sin demérito, insisto, porque no es mi intención, pero cuando se trata de un trabajo como el que se tiene que realizar en el gabinete, en una materia que tiene que impactar a más de la mitad de la población de un país, pues no estás hablando de cualquier cosa, sobre todo cuando hemos estado insistiendo varias, yo entre ellas, en que el Instituto Nacional de Mujeres transite a ser una Secretaría de Estado. Presenté muchas veces iniciativas para eso, con una argumentación que no se vio detrás de esta delegación que encabezó la secretaria Citlali Hernández. Fue un poco penoso. Yo si hubiera estado ahí, hubiera estado muy mortificada. Digo, Marta y yo, todas hemos estado y de los dos lados, como organizaciones de la sociedad civil, pero también representando de alguna manera al Estado. Yo fui muchas veces como senadora. Entonces, el problema que yo veo es que no es, y espero que eso lo hayan tomado en consideración, no basta llegar al mundo diciendo de que ya hay un gran avance para los derechos de las mujeres porque tenemos por fin una presidenta mujer. Tampoco el que ya deje de ser un organismo paraestatal para constituirse en una Secretaría de Estado, la Secretaría de las Mujeres. No basta decir que tienes en los congresos la mitad de mujeres, cuando menos de diputadas, y en el Senado igual. No basta. Porque tienes que llegar, como debieron haber llegado a este 10º informe periódico ante el comité de ese tratado internacional, a dar cuentas, a rendir cuentas. ¿Qué has hecho en primerísimo lugar para atender las recomendaciones de hace 4 años? Eso es lo primero. No se han atendido. ¿Qué tienes que responder respecto de lo que ahora, al paso del tiempo, te estás enfrentando? Porque ya se han agudizado y lo señalaron. El problema de la desaparición forzada de mujeres y la desatención, el desaire, el maltrato a las madres buscadoras, pues ahí estuvo. O el caso de la trata de personas, la trata de niñas. Y, por supuesto, necesitas también elementalmente, pues, saber por dónde va a ir el informe sombra de las organizaciones de la sociedad civil, porque los informes alternos de las organizaciones de mujeres en toda su diversidad, particularmente las que se dedican cada 4 años, o aquí, o en el otro mecanismo, qué sé yo, pues tienen una gran experiencia, tienen un gran conocimiento y van a llevar datos sobre la realidad. Entonces, tú como parte de una delegación gubernamental tienes que sopesar de que te van a decir dónde estás diciendo mentiras, dónde estás falseando la realidad, dónde estás siendo omisa
y donde te estás viendo pues muy inexperta, ¿sí? Y me parece que eso fue lo que vimos. Ahora bien, estamos ante una situación muy complicada porque la delegación fue a hablar de lo que va a hacer. No de lo También, que ya hizo. no, es que esto, es que el otro, pero no fue a dar cuentas, no fue a informar. Y por supuesto, son muy amables las integrantes del comité, pero no dejaron de estar recordando, oigan, tienen que cumplir pues el artículo 1 y el artículo 2 de la convención, porque resulta que aquí se viene a hablar de qué está haciendo el Estado mexicano para qué medidas está tomando, no solamente legislativas, por cierto, porque ese es el ámbito más avanzado, ¿sí? Y no de ahora, no por la presidenta. Nunca ha estado la presidenta, ni antes como jefe de gobierno, ni antes en el gabinete de López Obrador, en estas reformas que sí hemos impulsado las que estamos aquí en esta mesa. Entonces, que tiene mucho tiempo atrás, no es de que, ay, es que ahora con la presidenta tenemos, no. Como si sí. fue, como, perdóname que te interrumpa, mi querida Angélica, como milagro mexicano, o sea, ya llegó la Santísima y entonces todo cambió. Eso es mentira. Claro, lo que yo quiero decir y lo que decía Imelda, la propia Marta, es decir, como si la llegada de la primera presidenta resolviera todo en términos de como milagro, a eso me refería, no es que haya cambiado, ¿no? Apareció la Virgen y entonces nos volvimos guadalupanos. A mí lo que me sorprende también, y tú lo recuperabas y con eso quiero darte nuevamente la palabra, que no hayan leído los informes sombra, pero que no hayan tomado nota, déjame decir, de la reunión que se tuvo con organizaciones. Muchos de los cuestionamientos que hicieron las expertas, las hicieron las organizaciones en la reunión que se tuvo en la Secretaría de Relaciones Exteriores que hablábamos la semana pasada, donde invitaron a un pequeño grupo de organizaciones de la sociedad civil, algunas feministas, otras mucho más, digamos, no tan feministas o no feministas, no sé cómo decirles, pero en fin, ahí estábamos. Y se hicieron cuestionamientos precisos que tienen que ver con los informes sombra que se llevaron en violencia contra las mujeres, en el famoso presupuesto anexo 13, en educación, en niñez, o sea, en lo que está ocurriendo con las niñas. Es decir, sí sabían de lo que se iba a tratar y es notorio lo que también decía Marta, que la presencia de las organizaciones allá en la reunión previa a esta comparecencia le dio elementos suficientes a las expertas para tener mucho más completa la radiografía de lo que está ocurriendo en México, Angélica de la Peña. Ellas iban preparadas. Nuestra delegación, pues le faltó, yo también coincido contigo, le faltó expertise, les faltó, no sé cómo llamarlo, profesionalismo para presentarse frente al comité y rendir cuentas. Bueno, a ver, voy a ser muy franca. Además de la novatez, la falta de experiencia, también hay un desaire a las organizaciones de la sociedad civil que tiene ya más de 6 años. Esta delegación está constituida por las mismas que estuvieron gobernando en el sexenio pasado. No son, desde el punto de vista político de la gobernanza, no son nuevas, ¿sí? Entonces, tienes a una continuidad de un partido político que además se caracteriza por el desprecio a las organizaciones de la sociedad civil. El problema que seguramente van a querer resolver diplomáticamente a partir de poner a Relaciones Exteriores a hacer lobby, es de que no sean tan dramáticamente contundentes en las recomendaciones. Pero eso no lo van a lograr, porque allí no se llega a politizar, y allí se llegó a politizar. Es estar señalando a los gobiernos estatales, pues yo te diría, ninguno se escapa, y la mayoría están gobernados por Morena, para empezar, ¿sí? Y traen un desastre, también. O sea, es decir, no tienes absolutamente nada que te refleje que tú como gobierno lo estás haciendo bien, no es verdad. Pero no les importa. O sea, hay un desprecio porque están en el gobierno, ese síndrome de que cuando estoy en el gobierno nomás mis chicharrones truenan,
Pues resulta que vamos a ver las recomendaciones. Aquí viene una discusión que ya no nos da tiempo, es materia para otro tema, pero querida Lucía, tenemos mucha experiencia respecto de cuando los estados de repente no hacen caso a estos mecanismos. Los desprecian, porque falta que en el caso de Naciones Unidas, que es el lugar de la materia de la CEDAW, pues tengan mayores contundencias para obligar a los estados a que esa vinculación efectivamente se concrete en responsabilidades políticas. Sí. No hay manera. En Todavía... acciones concretas, sí, todavía falta, pero sin embargo yo diría, Angélica, en el caso de las organizaciones, las recomendaciones han servido para empujar transformaciones políticas o políticas públicas o crear sistemas, etcétera, dentro de las naciones y las entidades federativas. Digamos, si bien es cierto lo que tú señalas, no hay una obligación, no hay una sanción si no cumples. Creo que para lo que es el movimiento feminista ha servido para avanzar y empujar cosas. Creo que por ahí también ha sido importante en ese sentido. Ahora, yo quisiera recuperar, si me permiten, para que podamos ir caminando, mi querida Imelda, desde las organizaciones, es decir, lo que ha habido y lo que ya decía Angélica, del lado de las organizaciones lo que sí hay, es una preparación cada 4 años profunda de lo que hay que llevar. Y creo que en el paso del tiempo cada vez hay una articulación mayor de cómo ir, con qué temas y qué caminos. Y creo que en esta comparecencia eso se dio. Hablar de 56 informes no quiere decir solamente 56 organizaciones. Estamos hablando que hay 56 informes temáticos que están respaldados por organizaciones, redes, más de una organización está llevando temas para explicarle a las expertas precisamente de la realidad que hay en México. Sí, así es, Lucía. Bueno, pues coincido en las valoraciones que hacía tanto Angélica como Marta, en sus planteamientos y detalles importantísimos. Yo te diría, Lucía, también pensando en la contribución de las organizaciones y que me parece que aquí efectivamente quien llevaba mano, digamos, de esta delegación en el Ejecutivo, que si bien es cierto, pues era la secretaria, híjole, sí era un peso sumamente importante para Ingrid Gómez, que es la subsecretaria, que ella cabeza toda el área de violencia, porque efectivamente el tipo de preguntas y de cuestionamientos que hicieron las expertas sí rebasaba, digamos, muchos de los contenidos y de los análisis de la propia secretaría. Entiendo, y una parte de la defensa que ellas hacían, aunque ya Angélica señalaba, que el tema del tiempo que tiene esta secretaría, ¿verdad?, no puede ser un elemento para defender por qué no tener no solo la información, sino respuestas, ¿no? Sin embargo, era parte de lo que se señalaba, ustedes lo recordarán, que se hacía referencia a una Secretaría de Estado nueva, no sé si lo recuerdan. Entonces, desde las organizaciones, yo creo también, Lucía, que me parece que, y bueno, yo formo parte de este movimiento feminista de las organizaciones, pero la verdad, Lucía, es que sí se exhibe y se presenta el grado de consolidación de la expertise en este tipo de mecanismos. Y cada vez más, a pesar de que ya se ha mencionado en distintos momentos en esta misma mesa, ¿no?, cómo se ha dado un debilitamiento de nuestro actuar en términos operativos, de los programas, de la capacidad propia de fortalecimiento, sino por el contrario, Lucía, la verdad es que sí logramos presenciar, estamos ante la presencia de organizaciones cada vez más consolidadas en la articulación, Lucía. Y con los datos, mi querida Imelda, yo creo que si perdón que te interrumpa, si uno revisa los informes sombra que están presentes ahí, no es el bla, bla, bla. Es la contrastación. Sí hay un anexo 13, por ejemplo, pero que se llenó de los programas y que no está yendo con números, pesos y centavos, para explicar el vaciamiento de la política en términos de derechos humanos de las mujeres. Y también para motivar a quienes nos escuchan y nos siguen en las plataformas, Lucía, yo diría algunos temas así rapidísimo a nivel de temas más para
dejar esta inquietud importante sobre el tema de las mujeres, paz y seguridad. Fue un tema de los que se planteó, y ahí se hizo un cuestionamiento sobre cómo México cumple con la resolución 1325. Me parece que la respuesta de la representante de la Cancillería fue muy débil también en este cuestionamiento, porque lo que dijo es que México ha hecho un primer informe, que está por hacer el segundo informe, y que en esa elaboración del segundo informe va a consultar, porque por supuesto que preguntó el comité de expertas, Lucía, preguntó mucho sobre cuál es el papel y cómo se ha trabajado esto con sociedad civil. Y lo que aquí dijimos en esta mesa, Marta, efectivamente, fue que apenas una semana, 2 semanas atrás, 28 y 29, Lucía, se llevó a cabo esta convocatoria, ¿no? Limitada, y la otra etcétera. segunda cosa que no se ha dicho, pero que hay que decirla, me parece que aquí también es el papel de las entidades federativas de los estados y municipios, Lucía, que también tienen obligación por cumplir con las recomendaciones, Angélica. Los poderes locales es cierto que tienen obligación de cumplir, sin embargo también es cuál es el mecanismo que existe para que los informes de las entidades federativas de los estados obligados, hablando como entidades, cumplan con las recomendaciones, y eso no lo vemos, Lucía. Entonces, para mí me parece que yo diría que me quedé como muy contenta, debo decir, la parte que me da mucho gusto, es que sí vi claramente en los cuestionamientos temas que colocamos las organizaciones, me atrevo a decir hasta planteamientos de cuestionamientos, los vi muy reflejados, y la verdad es que a mí me alegra muchísimo esa parte, eso. Y que de ahí, y que ahí hablamos, ¿no? Hablamos de cómo sí sirve, cuál es el papel que juegan los informes sombra, las organizaciones para poder entregar, porque puedes decir si llegamos a la paridad, ¿no? O sea, tenemos 50% esto, 50% lo otro, la paridad en todo, bla, 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 bla. Pero lo que hacen las organizaciones es poner el pero, ¿no? Eso es real, pero vamos a decir cómo llegamos a la paridad. Cuando lo que estamos viendo, Marta, por ejemplo, simplemente los días pasados, el asesinato de esta presidenta municipal, ¿verdad? Los obstáculos que se les han ido colocando a las mujeres para llegar a la política, etcétera. Es decir, esto era lo que también cuestionaban las expertas, que le decían, pero ¿cómo ha cambiado la vida de las mujeres? A ver, si ustedes hablan de millones de cosas, pero ¿cómo ha cambiado la vida de las mujeres? Y ahí el Estado mexicano no tenía casi nada que decir, Marta Tagle. Sí, por eso te digo que fue muy interesante el ver el papel de las expertas, porque efectivamente llevaban información muy clara, justamente relativa a los propios informes sombra que presentaron las organizaciones de la sociedad civil, porque no se quedaban con la información por encimita, ¿no? O sea, por ejemplo, las organizaciones denunciaron que solo el 25% de los asesinatos de mujeres se investigan como feminicidios, pero que también dijeron las organizaciones que se omiten las necropsias y que muchas muertes se están clasificando erróneamente, digamos erróneamente entre comillas, como homicidios o suicidios, ¿no? Eso fue uno de los cuestionamientos que hubo. ¿Y cuál fue la respuesta oficial? El Estado mexicano afirmó que sí hay una disminución del 16% de los feminicidios entre el 2022 y el 2024 y 29.2% en los primeros meses del 2025. Y citando medidas de alertamiento temprano, refugios y fiscalías especializadas. Y entonces, quienes estamos aquí, vemos que además, por ejemplo, hasta hace unos días los recursos para los refugios seguían sin bajar. Cómo ha sido el problema de las alertas que no están funcionando, en fin, o sea, todo el tema de incluso esta cambio, digamos, de metodología para que aparentemente se estén disminuyendo los feminicidios cuando en los hechos pues se ha venido normalizando tanto esta situación. Otro, por ejemplo, de los cuestionamientos de la sociedad civil fue el debilitamiento de las organizaciones y más bien de organismos autónomos como de la CONAVIM, la CONAPRED, bueno, el papel terrible de la CNDH y el INAI, y cómo el debilitar o desaparecer estas instituciones afecta a la igualdad, ¿no? Y entre otras cosas, la delegación oficial no abordó esto de la desaparición de estos órganos, sino que solamente se enfocó en la creación de la Secretaría de las Mujeres, como si a partir de la Secretaría de las Mujeres se pudiera resolver todo. Por ejemplo, algo que me saltaba mucho en la mente es que incluso mencionaban cada rato la Coneval, ¿no? No, es que Coneval y no sé Y lo qué, desaparecieron. acaban de desaparecer, ¿no? Es que la Coneval está evaluando la política. A ver, ya la desaparecieron, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones.
También las organizaciones alertaron sobre la violencia sexual y detenciones arbitrarias cometidas por militares, particularmente contra mujeres indígenas y migrantes, y el Estado no respondió de manera correcta a las preocupaciones por la militarización, eso como que lo evadieron, ¿no? Y se enfocaron nuevamente en programas de seguridad sin mención explícita, y con este discurso maniqueo de que como lo preside ahora las Fuerzas Armadas una mujer, porque al ser la presidenta, la jefa de las Fuerzas Armadas, pues es civil, ¿no? Y como tratando de eludir todo el tema de la militarización por esa vía. Las organizaciones, y con esto concluyo mis observaciones con respecto a temas muy puntuales, después si quieren continuamos con otros, las organizaciones acusaron a la delegación de evitar respuestas sobre los artículos 8 al 16 de la Convención sobre Salud, Educación, Trabajo, Justicia y Familia. Creo que estaban muy centrados en esa parte y el Estado presentó avances en términos generales y con datos parciales. Es ahí cuando decían cada rato que les vamos a mandar información, pero no respondieron de manera específica a cada artículo cuestionado, porque recordemos cómo es la dinámica. Los 2 días se va distribuyendo los cuestionamientos por cada uno de los artículos de la convención y el Estado tiene que responder ante qué es lo que está haciendo para el cumplimiento de cada uno de los artículos de la convención y en particular estos del 8 al 16 que tienen que ver con estos temas de salud, educación y trabajo. No hubo una respuesta categórica de lo que se está dejando de hacer, sobre todo pues con los datos que tenemos en materia de salud y los problemas que estamos enfrentando ante el desabastecimiento. Exacto. Muchas cosas así. Pero ¿qué tal el video que sacó el gobierno mexicano con las voces de las expertas, donde todo es fantástico y felicitan al Estado mexicano? Y cuando es este gobierno el que dice que está en contra de la desinformación, eso es desinformación, porque es una visión absolutamente maniquea de lo que ocurrió en CEDAW, porque ante lo que acaba de decir Marta Tagle, lo que acaba de decir Imelda, lo que tú misma, Angélica, has dicho, pues nosotras 4, que sí vimos la comparecencia, vimos otra cosa en CEDAW que el Estado mexicano no quiere reconocer. Angélica de la Peña, es que la respuesta del gobierno mexicano a mí, la verdad, me dejó, sí con muchas palabras, pero sin aliento, y un poco indignada, porque creen que somos tontas a veces, no sé, yo creo que dicen, no, nunca van a saber lo que realmente pasó cuando la audiencia fue pública, Angélica de la Peña. Sí, pero sobre todo, a ver, tienen ellos claro que tampoco la audiencia fue escuchada más que por quienes teníamos interés. Esa es una cuestión que ya sabemos acontece, todas las que estamos aquí, pues incluso escuchamos varias veces y andábamos con sus audífonos por todas partes, porque pues eran sesiones largas. Entonces, a ver, yo a tu pregunta, antes del corte, sobre estos mensajes que el gobierno está dando de que nos fue muy bien, de que la delegación mexicana, miren, los gobiernos populistas hacen eso, crean información irreal, demagogia, miles de veces para que se conviertan en verdad. Y tenemos un gobierno populista desde hace el sexenio pasado, en donde nos quieren mostrar desde las mañaneras un país que no corresponde a la realidad. La realidad, por cierto, cada vez les está pesando más, porque no hay manera de ocultar, cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos, no hay manera de ocultarlo. Y están queriendo, inventan y ya lo han logrado, por ejemplo, el caso de Puebla, coartar la libertad de expresión para tener el control total. Ese es típico de los gobiernos populistas y este es un gobierno populista. Tú misma formaste parte desde el principio, has estado cerca del mecanismo de protección de personas defensoras y de periodistas. ¿Dónde está ese mecanismo? Bueno, es tan penoso escuchar que sigan invocando a la Coneval cuando ya no existe. No hay manera de que expliquen por qué todas estas organizaciones, todos estos organismos autónomos desaparecieron y que formaban parte de una dinámica de democratización del país.
no es que fuera un acierto de tal o cual presidente, sino fue un acierto de las organizaciones que impulsaron. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Pues me parece que antes de que termine el programa, pues estamos quejándonos, pero yo creo que lo que nos queda es seguir analizando, seguir diciéndolo, seguir evidenciando, pero sobre todo seguir organizándonos desde todos los espacios y desde todos los medios de comunicación para enfatizar los graves retrocesos que hay. Hoy menciono uno en mi artículo, bueno, dos. El manual que dicen y que pregonaron para las organizaciones, para los refugios, y la Red Nacional de Refugios, pero ¿dónde está ese manual? ¿Cuándo no lo conocemos? ¿Quién lo hizo? Pero otro que es gravísimo, que impacta muchísimo a las niñas, sobre todo a las niñas, es el que tiene que ver con las escuelas de tiempo completo, ¿sí? ¿Cómo explicas quitar una escuela de tiempo completo cuando empezamos a discutir eso, se empezó a discutir, a proponer, era precisamente para resguardar a las niñas para que no fueran violadas en su entorno de su barrio, porque ellas caminaban solas hacia su casa porque su mamá y su papá, o los dos, si los tenían, estaban trabajando. Entonces, me parece que esta doble moral de parte del gobierno de querer decir algo que no es cierto, pues se les está cayendo durísimo ante el comité de la CEDAW, porque el comité de la CEDAW tiene una función y es totalmente autónomo, independiente de los gobiernos, no tienen simpatía política con nadie, tienen un tratado internacional y en función del tratado internacional es donde va a ser la evaluación. Y lo van a hacer, además, tomando en cuenta un informe sobre las reuniones in situ que han hecho y sobre todo todas las recomendaciones históricas que le han hecho a México. ¿Cuál va a ser el balance de esas recomendaciones? El Estado mexicano sigue estando en falta en esto. Ya Ahí está. en esto. Entonces, yo creo que hay que prepararnos para ese debate de las recomendaciones cuando vengan formalmente y empezar a insistir a ver hasta dónde podemos lograr que se restituya el anexo 13, porque el anexo 13 resulta que viene de ahí. Absolutamente. ¿Y dónde está ahora? Y las legisladoras lo dejaron cambiar. Es decir, porque ahí, digo, el Poder Legislativo tiene una tarea que hacer y ya hablaremos en su momento. Por lo pronto, vamos, si te parece, Angélica, con Marta Tagle para seguir esto. Y ya aquí hay una propuesta en el chat de María de Carmen Alanís, que ahorita les voy a hacer llegar, que dice que por qué no se invita a la presidenta, yo supongo que a la presidenta mexicana, a una firma para cumplir las recomendaciones de la CEDAW de manera pública, un acto algo así como lo que se hizo en la firma de la paz, que sería, yo creo, fantástico, pero ustedes me dirán. Marta Tagle, que para ir dejando, lo que has ido señalando ha sido muy bueno, has sido muy puntual, ¿no? Las preguntas, las respuestas que nos dejan ver de qué lado diríamos en términos coloquiales, y permítanme decirlo en este programa, más caliguana. Así que, Marta, adelante. Y otro tema que me parece bien importante porque hubo una negación del tema y todos como que los que estábamos viendo la sesión brincamos un poco porque se reportaron por parte de las organizaciones que hay más de 218 carpetas de investigación por aborto y que incluso en los estados donde se supone que ya es legal. Y ante esto, y además denunciaron la falta de personal capacitado, que el tema de la objeción de conciencia sin regulación y que esto se utiliza como pretexto, porque digamos que el Estado ha venido diciendo que ya se está legalizando la interrupción en 23 entidades, pero no dice cómo al final de cuentas se sigue persiguiendo a las mujeres. Y entonces fue bien curioso que el Estado mexicano dijo que no hay una sola mujer presa por abortar en el país, a pesar de esta evidencia que presentaron las organizaciones de la sociedad civil, porque a lo mejor no necesariamente está el tema de mujeres presas por aborto, pero hay otros delitos relacionados. Y también hablaron de este tema de la amnistía. Entonces me parece que eso es otro tema que en mi caso llamó mucho la atención, y así cada uno de los cuestionamientos que fueron haciendo desde la información que presentó la sociedad civil organizada. Y quería, cuando Imelda, muchas gracias Marta, hablaba del 2012 y de la madurez de las organizaciones sociales, yo recuerdo a la entonces relatora Soledad Murillo,
española, que después vino a México, se recordarán, siendo presidenta siendo la relatora para México del Comité de la CEDAW, estuvo dando algunas conferencias. Ella decía en la sesión con las organizaciones en 2012 que realmente era una sociedad muy profesional que merecía otro gobierno, ¿no? Por las respuestas que el gobierno también dio en su momento, donde la entonces directora del Instituto Nacional de las Mujeres, ahorita se me olvida el nombre, pero ustedes me van a ayudar a acordar, Rocío, ¿no? Está Rocío García Gaitán, que ya falleció, desesperada, porque efectivamente las respuestas eran súper largas, les dijo a la delegación oficial, por favor respondan como lo hemos ensayado. Y quiero decir que realmente le dedicaban tiempo para poder estar. Imelda, y esto que tú decías de las organizaciones del profesionalismo está reflejado en los temas que se colocaron con las expertas y los cuestionamientos también. Para eso sirve la sociedad civil también, Imelda. Sí, también para comentar, a reserva también de que después sigamos comentando estos temas, algunos de los planteamientos que hicimos desde las organizaciones, querida Lucía, fue en el tema de acceso a la justicia, pues fue todo el tema de las investigaciones en feminicidio, pero en diversos delitos. Y ahí hay que no perder de vista a la relatora Patsili Toledo, que además conoce bastante el contexto mexicano. Ella estuvo hace 15 años, más de 15 años, incluso en Chihuahua. Y en ese tema Sayuri comentó lo que se plantea hacer, también en tema de centros de justicia que fueron colocados, querida Lucía, y ahí plantearon más, como decía Angélica de la Peña, lo que se pretende hacer. Ingrid Gómez se comprometió a hacer una convocatoria porque se está revisando la propuesta de lo que van a hacer con las alertas y que esa va a ser consultada. Entonces, me parece que respecto de los temas que planteamos nosotras, a partir de lo que ya hemos coincidido, que son temas pues más de fondo de la realidad mexicana y de la realidad de la discriminación, que no se nos olvide, que son los principios, que es la política de no discriminación con la que México tiene que cumplir, y está muy vinculada a a las recomendaciones generales 19, a la 33 y otras más. Y también yo diría que echemos un ojo mucho al anexo 13, como Marta ya lo comentaba. Yo quiero destacar un dato interesante, Lucía, el papel de las personas que hablaron a nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más allá, digamos, de la presidenta del Tribunal Electoral. Creo que, porque además conozco parte del trabajo, Arturo Guerrero estuvo en el Consejo de la Judicatura y Maricolor Vargas está en la unidad de género. Ellos plantearon sobre todo más el término de las sentencias de la Corte. Y ahí no hay mucha vuelta de hoja, porque pues estás hablando de las sentencias de la Corte cuando hacían los cuestionamientos. Y me llamó la atención que parte del Ejecutivo les daba espacio mucho a que hablaran, pero de una Corte que ya no está, Marta, Angélica, y una Corte que ya se va. Entonces, básicamente, decir que a mí me parece eso de alguna manera destacado por cuanto a las sentencias de la Corte, pero de una Corte que ya no vamos a tener. Yo básicamente es con lo que cerraría para seguir platicando en las próximas ocasiones. Materia de dónde cortar, nos va a seguir dando telita para seguir hilvanando cosas, porque hay que esperar las recomendaciones sin lugar a dudas y cruzar con un montón de recomendaciones que tiene el Estado mexicano y en materia de derechos humanos de las mujeres. El EPU es otro que conoces muy bien también, Angélica, Marta. Bueno, aquí las cuatro lo conocemos y que seguiremos hablando del tema. Eso fue todo en este episodio de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales como CIMAC Noticias. Recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.